Finalizamos el tema 15 de inmunología, último del programa de la biología de segundo de bachillerato, hablando en esta lección de las principales consecuencias que pueden tener para los seres vivos la alteración, el no funcionamiento de los mecanismos de respuesta inmunitaria que hemos explicado hasta el momento. Eso estaría incluido dentro de un epígrafe general que serían las alteraciones del sistema inmunitario. Estas alteraciones del sistema inmunitario se producen cuando él deja de funcionar correctamente y podemos agruparlo en tres grandes categorías. Una tipo de alteraciones que se llaman alteraciones de la autoinmunidad, un segundo tipo de alteraciones que son las alteraciones de hipersensibilidad, donde vamos a incluir el gran grupo de las alergias, y un último grupo que es el grupo de las inmunodeficiencias, en la que trataremos fundamentalmente del SIDA. Para que os orientéis, aquí tenéis este cuadro donde están resumidas las inmunopatías que vamos a estudiar nosotros. Por un lado están la autoinmunidad. En la autoinmunidad lo que vamos a estudiar son unas alteraciones de la respuesta inmune en las cuales las reacciones es contra sí mismo, contra el mismo organismo, produciendo o no reconociendo las células propias como propias. Y algún ejemplo de esas patologías es la esclerosis múltiple. La inmunodeficiencia es la ausencia de respuesta inmune ante agresiones de determinadas infecciones, de determinados gérmenes, de determinados antígenos, y dentro de esta inmunodeficiencia pues vamos a hablar del SIDA, y nos queda un último grupo, que es el grupo de las hipersensibilidades, que es una respuesta inmune exagerada ante determinados alergenos, y dentro de ellas pues vamos a hablar de las alergias. Terminaremos al final del todo el tema hablando un poquitito del rechazo de los trasplantes, la no aceptación de tejidos extraños, por ejemplo, lo que ocurre en las reacciones transfusionales o lo que ocurre como una posible hipótesis de la génesis del cáncer, que es la falta de vigilancia, la inmunopatía y, por lo tanto, la no destrucción de células cancerígenas, como ocurre, por ejemplo, en el sarcoma. Bueno, pues tenéis en este esquema el motivo de estudio fundamental de esta lección: las patologías de autoinmunidad, de inmunodeficiencia y de hipersensibilidad. Empezamos hablando de la autoinmunidad. Ya os he dicho que el sistema inmunitario es capaz, cuando está en condiciones, cuando está bien, cuando está sano, de distinguir lo propio de lo ajeno. Es capaz de distinguir sus propias proteínas de la proteína extraña, ya que existe una inmunotolerancia natural frente a los propios tejidos y a las propias proteínas. ¿Qué ocurre cuando esta inmunotolerancia natural se pierde, se altera? Pues aparecen un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunes, en las cuales falta el reconocimiento, y lo que va a ocurrir es que el sistema inmunitario, el sistema inmunológico, lo trata a las propias células como células extrañas. Las van atacando, las van destruyendo o no produce antígenos ante determinados, anticuerpos ante determinados antígenos. Esto origina un grupo importante de enfermedades, de patologías que se llaman enfermedades autoinmunes. Entre estas enfermedades autoinmunes tenemos, por ejemplo, una afectación del tiroides, que se llama tiroiditis de Hashimoto. Tenemos una afectación del sistema nervioso central, como es la esclerosis múltiple. Tenemos algunos tipos de procesos de asma. Tenemos una enfermedad que es el lupus eritematoso sistémico. Tenemos enfermedades celíacas. Tenemos, por ejemplo, el psoriasis, que es una afectación cutánea de la piel, o algunas enfermedades articulares como es la artritis reumatoidea. Todas estas enfermedades se consideran enfermedades autoinmunes en las cuales el organismo ha perdido la inmunotolerancia natural que tiene ante sus propias células, produce anticuerpos contra sus propias células y la destruye, produciendo sus patologías consecuentes, o bien sobre el tiroides, o bien sobre el sistema nervioso, o bien sobre el tejido conjuntivo, o bien sobre los pulmones, o bien sobre las articulaciones. Segundo tipo de patología del sistema inmune son las alergias. Las alergias son respuestas inmunitarias específicas desproporcionadas ante antígenos ambientales.
Estos antígenos ambientales, como puede ser el polvo, el ácaro, los pólenes, las abejas, se llaman alergenos, y ese alergeno, cuando entran en contacto con el individuo, produce una respuesta inmune específica, pero muy exagerada. Estimulan la producción de gran cantidad de inmunoglobulina E, producen gran cantidad de estimulación de los basófilos y de los mastocitos, degranulándose esos mastocitos y produciendo la salida masiva de histamina. Esa histamina, que es un mediador de la respuesta inmunitaria inflamatoria de la primaria, es la responsable de los síntomas clásicos de la alergia, que lo tenéis ahí puesto: los ojos rojos, los ojos llorosos, los jabones, la producción de erupciones cutáneas, la rinitis, todo ese tipo de patología propia de la diarrea, la broncoconstricción. Inclusive en el caso más alarmante, más extremo, en el cual se produce una reacción alérgica generalizada que se denomina choque anafiláctico o anafilaxia. Bueno, pues la alergia es una alteración inmunológica por la cual se produce una respuesta inmunitaria específica exagerada ante determinados alergenos, y están producidos por la salida masiva de histamina. Los procesos alérgicos pasan por dos fases. Una primera fase, que es la fase que se llama de contacto o de sensibilización. Aquí tenemos como el alergeno va a estar en contacto con los macrófagos, con los linfocitos cooperadores, con los T4, y esos linfocitos B van a producir inmunoglobulina E, que sensibilizan a mastocitos o a células cebadas. Y en la primera fase, en el primer contacto, en el contacto de sensibilización, no pasa absolutamente nada. Es en el segundo contacto con el alergeno, cuando se produce ese segundo contacto, cuando se libera de esos mastocitos que ya han sido estimulados previamente gran cantidad de gránulos, gran cantidad de mediadores químicos, de histamina, de prostaglandina, de serotonina, que van a producir vasodilatación, que van a producir el shock y que van a producir todas las reacciones alérgicas. Este constituiría el segundo grupo de inmunopatología. El tercer grupo de inmunopatologías que vamos a estudiar, que vamos a describir, son las inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias se caracterizan porque hay una incapacidad del sistema inmunitario para desarrollar las respuestas inmunes específicas que nosotros hemos estudiado. Esta inmunodeficiencia, esta incapacidad de producir respuestas específicas, puede ser de dos tipos: o bien de origen congénito, síndrome de inmunodeficiencia congénito. Desde el nacimiento hay un déficit importante de linfocitos T y de linfocitos B que hacen que el individuo, que en este caso el niño, no son capaces de defenderse y mueren rápidamente por infecciones. Son los típicos niños burbujas que habéis visto en determinadas películas que que padecen algunas enfermedades, como la enfermedad de Barton, y que el único tratamiento que tiene es o en terapia génica o mediante trasplantes de médula ósea. Estos son síndromes de inmunodeficiencia congénitos con los cuales el niño nace con el déficit importante de las células blancas. Pero existen otros síndromes de inmunodeficiencia que son síndromes de inmunodeficiencia adquiridos por una infección, por ejemplo, como es el síndrome del SIDA, o producido por leucemia o por infecciones de otro retrovirus, que hace que las personas que padecen esa enfermedad no son capaces de generar defensas contra las infecciones que nos rodean de manera corriente, de manera normal, y pueden inclusive fallecer. De este síndrome de inmunodeficiencia adquirido, el más importante, el más destacado por su importancia a nivel general de la población, es el SIDA. El SIDA constituye una amenaza muy importante para la vida humana. Era lo que más nos preocupaba antes de la gran pandemia del coronavirus. Fue una infección que tuvo sus primeras manifestaciones en la década de los 80, y a pesar de llevar ya casi 40 años con nosotros, no existe todavía un tratamiento actual eficaz al 100% y no existe ningún tipo de vacuna.
Suele durar varios años desde que se diagnostica hasta la muerte de la persona y desde la infección hasta que aparecen los síntomas también puede pasar un periodo muy amplio de tiempo. Como veremos ahora, es un periodo asintomático en el cual el individuo que no sabe, ignora que tiene esa infección, pero sí la puede transmitir. Hasta el año 2014, que es la última estadística que he visto, el SIDA pues ha matado a casi 40 millones de personas en el mundo. Y se considera que actualmente pues casi otros 40 millones, 37 millones de personas están infectadas por el SIDA. ¿Cómo es estructuralmente el virus del SIDA? Bueno, pues el virus del SIDA está muy bien representado en la imagen que tenéis en la diapositiva. Es un retrovirus, es decir, que lo que va a tener en su interior es ARN. Está defendido por una cápsula multiestratificada con una envoltura lipídica que está llena de glucoproteína. Ahí tenéis lo que sería la cápsula multiestratificada. Veis que tiene estratos de varios colores y después tiene esta estructura, estas glucoproteínas, que son las que van a dar origen a los diferentes tipos de virus del SIDA que hay. Y en su interior, como ya hemos dicho, es un retrovirus, por lo que contiene son dos moléculas de ARN y una enzima que es fundamental para su vida, que es una transcriptasa inversa. Es decir, que es capaz de catalizar la síntesis de ADN a partir del ARN. Y eso es lo que va a hacer en la célula parasitada. Existen diferentes cepas del virus del SIDA, se han descrito hasta 25, pero las más importantes son el HIV-1 y el HIV-2, que son los dos más representativos en cuanto a su frecuencia. El virus del SIDA pertenece a una familia inofensiva de virus que afecta fundamentalmente a los primates. Está presente, como todos sabéis, en gran cantidad en el semen y sobre todo en la sangre y en las secreciones vaginales, y es un virus muy sensible al medio externo, inactivándose rápidamente por la desecación o por el uso de la lejía. Aquí tenéis una fotografía muy bonita donde veis un linfocito que está siendo infectado por estos puntitos verdes que no son otras cosas que los virus del HIV. ¿Cómo es el ciclo vital de este virus? ¿Cómo infecta y a quién infecta este virus? Aquí lo voy a hacer de una manera muy resumida para que entendáis bien, y ahora después vamos a pasar a ver un vídeo donde se va a ver de manera más detenida. El virus del SIDA se va a unir, tiene especial predilección por la proteína T4 de los linfocitos TH, de los linfocitos cooperadores. De tal manera que se va a unir específicamente a esa proteína, va a favorecer la endocitosis el del ARN vírico en los linfocitos cooperadores y va a entrar también la retrotranscriptasa. Una vez que está en el interior, me vais siguiendo en esta imagen. Aquí tenemos el virus del SIDA. Esto sería un linfocito T4 y aquí veis cómo va entrando. Bueno, pues una vez que ha entrado el ARN vírico con la retrotranscriptasa, con la transcriptasa inversa, ese ARN vírico se transforma en ADN y ese ADN va a emigrar directamente al núcleo de los linfocitos, donde se incorpora como provirus. Bueno, pues estáis viendo ahí cómo se produce la transcripción inversa, estáis viendo cómo se ha producido desde el ARN del virus a ADN que va a entrar en el núcleo del linfocito cooperador del T4. En el interior de ese linfocito y tras un periodo de latencia, ese virus se activa y empieza a replicarse junto con el ADN del linfocito T4, de tal manera que en la transcripción va a liberar gran cantidad de proteínas que van a sintetizar proteína vírica y que van a ir formando todo lo que es la cápside del virus, y además va a sintetizar los propios ARN víricos, hasta que produce cantidad suficiente de viriones
que va a formar, que van a ir formándose en la superficie del linfocito T4 hasta que termina con la destrucción total del linfocito T4, la salida de nuevo virus ya maduro para ir nuevamente a parasitar, a afectar nuevamente a otros linfocitos T4. Y de esta manera, pues se cierra el ciclo y empieza el ciclo otra vez que lo tenéis ahí puesto. La entrada del virus del SIDA, la transformación del ARN en ADN, la integración dentro de lo que sería el núcleo del linfocito T4, después la traducción a las proteínas que le hace falta para formar la cápside y el propio ARN y la salida de nuevos virus, la salida de nuevos viriones hacia el exterior. Esto, como he dicho, lo vamos a ver mejor en un vídeo. El VIH es un retrovirus típico, que presenta una envoltura membranosa rodeando una cápside proteica en la que se incluyen 2 moléculas de RNA y algunos enzimas virales, entre los que destaca la reversotranscriptasa, encargada de transcribir el genoma viral de RNA a DNA. La partícula viral, con su envoltura externa, infecta directamente a los linfocitos T coadyuvantes. Para penetrar en la célula, el virus utiliza unos receptores presentes en la superficie celular que son exclusivos de los linfocitos T coadyuvantes, los receptores CD4, que se unen a las proteínas de la envoltura viral. Esta unión provoca un cambio conformacional en la proteína de la envoltura, que le permite fijarse a un segundo receptor en la superficie celular, el correceptor de quemoquina o CCR5. Lo que sucede a continuación es que el tallo de la proteína de la envoltura perfora la membrana del linfocito y penetra en su interior, conectando así la envoltura viral con la membrana celular. Seguidamente, la proteína de la envoltura sufre un segundo cambio conformacional que obliga a ambas membranas a aproximarse hasta que llegan a fundirse. El resultado es que la cápside viral y su contenido acceden al citosol de la célula infectada, quedando la envoltura viral y sus componentes proteicos incorporados a la membrana celular. Ahora, las proteínas de la cápside se despolimerizan, liberando así en el citosol el RNA viral junto con los enzimas incorporados a la cápside. La reversotranscriptasa viral transcribe el RNA del virus, creando una cadena de DNA, al tiempo que, merced a la actividad ribonucleasa que incorpora, degrada dicho RNA. La cadena de DNA sintetizada es utilizada ahora como molde por la propia reversotranscriptasa para crear una cadena de DNA complementaria. La doble cadena de DNA interactúa a continuación con otra proteína de las que incorpora la partícula viral, llamada integrasa, que la transporta a través de un poro de la envoltura nuclear al interior del núcleo. Allí, una vez localizada cierta secuencia específica en los cromosomas de la célula hospedadora, la integrasa corta el cromosoma e inserta el DNA transcrito a partir del genoma viral. Ahora, el cromosoma viral se copiará y será transmitido a las células hijas cada vez que la célula infectada se divida. Una vez integrado el DNA viral, las RNA polimerasas pueden transcribirlo dando lugar a RNA mensajero, que saldrá al citosol atravesando los poros nucleares para ser allí traducido por los ribosomas celulares. Unos lo son por ribosomas asociados al retículo endoplasmático. Son los que codifican las proteínas de la envoltura viral. Muchas de estas proteínas quedan incrustadas en la membrana del retículo y a continuación, tras su paso por el aparato de Golgi, son incorporadas a la membrana celular, donde aguardarán la creación de nuevas partículas virales. Otros RNAs mensajeros codifican proteínas de la cápside y enzimas virales. Estas proteínas son sintetizadas en forma de una única cadena multiproteica que luego deberá ser procesada. Estas cadenas multiproteicas forman complejos que migran hacia la superficie celular. Algunas de ellas se asocian a enzimas virales y a copias del RNA viral,
listos para ser empaquetados en nuevas partículas virales. Los nuevos viriones, todavía no operativos, brotan por gemación de la célula infectada, quedando así dotados de una envoltura que incluye las correspondientes proteínas de la envoltura viral. En el interior de estas partículas, ciertas proteasas procesan las cadenas multiproteicas para dar lugar a los distintos monómeros, que ahora se polimerizan para construir las cápsides virales. Los viriones resultantes pueden ahora dirigirse a infectar a otros linfocitos en el torrente sanguíneo. Un solo linfocito T infectado por el VIH puede dar lugar a miles de nuevas partículas virales infecciosas que extenderán muy eficazmente la infección. Entiendo que puede ser complicado para alguno de vosotros estudiar el contenido que acabamos de hacer en el vídeo, y para eso os pongo lo mismo que en el vídeo, pero en imágenes y en estos 12 puntos. Si vosotros vais siguiendo cada uno de los puntos de los epígrafes con el contenido, con el texto, pues podéis describir perfectamente el ciclo vital del HIV. En el número 1 pues tenéis la unión a las proteínas de los virus receptores en la proteína T4, que es el inicio del linfocito. En la segunda tenemos cómo se fusiona en la envoltura del virus con la membrana celular, produciendo la entrada en el linfocito. En el número 3 está representado la reabsorción de las proteínas de la cápside del virus y la liberación del ARN vírico. En el 4 vemos cómo la acción de la transcriptasa inversa forma las cadenas híbridas de ADN y ARN. En el 5 vemos la formación ya del ADN vírico, y en el 6 cómo ese ADN vírico va a coger y va a entrar en el interior del núcleo del linfocito. Y tenemos la primera parte del ciclo perfectamente descrita. A partir de ahí, en el número 7 se integra ese ADN vírico en el ADN del linfocito. En el 8 empieza la formación del ARN mensajero de la cápside y el ARN viral. En el 9 tenemos la migración del ARN mensajero de la cápside y el ARN mensajero del virus al citoplasma del linfocito, y ya en ese citoplasma del linfocito pues se van a formar en el número 10 las proteínas del virus en los ribosomas. En el número 11 se va a producir la reordenación de las nuevas moléculas del virus, y en el número 12 y final pues tenemos la salida del virus al exterior. Esto es lo que constituye el ciclo vital del virus del SIDA, del HIV. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Pues evidentemente el HIV lo que va a producir es una supresión masiva del sistema inmune. ¿Por qué? Porque va a destruir de manera masiva, va a destruir en gran cantidad los linfocitos T4, los linfocitos cooperadores, los linfocitos helper, que hace que no se pueda elaborar ningún tipo de respuesta inmune contra el virus del HIV ni contra otros microorganismos oportunistas. Es decir, que vamos a dejar la respuesta inmune específica cortada en el inicio, que era cuando el cooperador desencadenaba toda la respuesta inmune específica. Los linfocitos B sí pueden producir anticuerpos que dan la señal de que uno es seropositivo, es decir, que tiene los anticuerpos del SIDA, pero esos anticuerpos son incapaces de frenar esa gran infección. Y el fallecimiento de las personas que padecen SIDA, de estos enfermos, es a consecuencia de las infecciones oportunistas que van a padecer. Las vías de transmisión del SIDA, pues la conocéis todos perfectamente, se transmiten por vía sexual y por intercambio de sangre, por lo tanto hay que tener especial cuidado en las relaciones sexuales a la hora de utilizar material quirúrgico, de compartir jeringuilla, en el caso de transfusiones sanguíneas no controladas, y una vía de transmisión que es la vía materno-fetal por vía placentaria o por transmisión vertical, que en sus orígenes, en su principio, en los años 90 tuvieron mucha importancia, dado la gran cantidad de madres con drogadicción portadoras del virus del SIDA que daban a luz. Hoy en día ese tema está muchísimo más controlado, hay tratamientos y se ha visto que muchas veces era la transmisión pasiva por vía placentaria de esos anticuerpos los que nos hacían pensar que esos niños eran positivos al nacer y posteriormente se negativizaban. Por lo tanto, la infección del HIV, una vez que se ha tomado contacto con ese virus, pasa fundamentalmente por 3 periodos.
un primer periodo que se llama periodo ventana, que puede durar varias semanas, generalmente entre 1 y 3 meses, tras la relación sexual de riesgo, tras el contacto con la sangre o con los fluidos contaminados. En este periodo ventana lo que está ocurriendo es que el virus está penetrando en los linfocitos T4 mediante su receptor. La persona ya es contagiante, aunque sus pruebas serológicas son negativas. Todavía los linfocitos B no han producido anticuerpos. Tras este periodo de ventana aparece un periodo de latencia en el cual la persona que está infectada por HIV carece de síntomas, el virus se está reproduciendo libremente, destruyendo progresivamente toda la flota, todo el pool de linfocitos T4 y la persona en ese momento es contagiante, pero ya es seropositivo porque los linfocitos B le han dado tiempo a producir anticuerpos. Esa fase puede estar así durante años. Y después aparece el periodo sintomático en el que aparecen una serie de sintomatología clínica. Sintomatología clínica que tenéis viendo en el esquema que tenéis puesto ahí, pues pueden ser sintomatología a nivel neurológico, como son meningitis, toxoplasmosis, linfomas cerebrales, patología a nivel pulmonar, fundamentalmente las neumonías y la tuberculosis, patologías tumorales como es el sarcoma de Kaposi o los linfomas, gastrointestinales como son la salmonellosis o las candidiasis y cutáneas como son el herpes simple o el herpes zóster. Por tanto, clínicamente aparece la hinchazón de los ganglios y destrucción de los folículos corticales, la detección ya en sangre de anticuerpos HIV que están producidos por los linfocitos B y sobre todo la enfermedad, el desarrollo de enfermedades oportunistas como las que hemos dicho, neumonía, micosis, infecciones, atrofia, pérdida de peso y finalmente la muerte de la persona. Yo siempre digo cuando llego a este punto que generalmente las personas que padecen HIV no se mueren por HIV, sino que se mueren son por alguna infección de tipo oportunista de la cual no se pueden defender. En esta diapositiva también tenéis expresado el hecho de que los recién nacidos pueden presentar anticuerpos si están infectados hasta los 18 meses de vida por esos anticuerpos, por esa inmunidad natural de tipo placentario que se producía entre la madre y el niño. ¿Cómo se puede prevenir el SIDA? Pues hay que utilizar todas las medidas disponibles para evitar el contacto con sangre contaminada, es decir, mucho cuidado en los quirófanos, con los instrumentos cortantes, con los materiales de un solo uso. Tenemos que tener mucho cuidado en las relaciones sexuales, sobre todo con la utilización de métodos profilácticos como es el preservativo. Y en cuanto a la transmisión vertical, pues el tratamiento de la gestante, el tratamiento precoz del recién nacido con antivirales y la modificación del tipo de asistencia en el parto para que no se intercambie o se intercambie la menor cantidad posible de sangre hace que este tipo de transmisión vertical pues actualmente esté muy disminuido. Para terminar, dentro de todas las inmunopatologías que estamos describiendo, nos quedan dos cosas muy puntuales, dos aspectos muy puntuales, que es el cáncer y los trasplantes. Un sistema inmunitario competente, es decir, una población suficiente de los natural killers, supone un mecanismo adecuado contra las células del cáncer. De hecho, hay algunos autores que dentro de la génesis del cáncer hablan de que el cáncer es multifactorial, pero que una de las posibles causas del cáncer serían que las células cancerígenas presentan antígenos de superficie que son extraños y que pueden desencadenar una respuesta inmunitaria que en un individuo normal llevaría a su eliminación, pero cuando la persona se encuentra inmunodeprimida nos vamos a encontrar que hay un aumento de incidencia de cáncer. ¿Por qué? Porque esa población de linfocitos natural killer que podían estar destruyendo células cancerígenas que de manera continua se podían estar produciendo, al disminuir, pues van a aumentar la posibilidad de desarrollar cualquier tipo de tumor. Los avances actuales en ingeniería genética, en inmunología, están permitiendo desarrollar novedosos tratamientos para la inmunoterapia tumoral como otra faceta, como otro aspecto más dentro de la curación del cáncer. Luego, pensar también que el cáncer puede tener una causa como una inmunopatología.
Y para terminar, pues los trasplantes y los injertos, ya que el hecho del rechazo al trasplante o del rechazo a los diferentes tipos de tejidos se debe a que los linfocitos T8, los citotóxicos y los macrófagos del receptor con los tejidos del trasplantado no los reconocen como propios y por lo tanto los van a rechazar. El rechazo de un trasplante viene causado fundamentalmente por una reacción inmunológica, por una respuesta inmunitaria específica normal. No reconoce esas proteínas como propias y al no reconocerlas como propias, pues producen una reacción, una respuesta inmunitaria de destrucción de esos tejidos, aunque esos tejidos, como puede ser un riñón o pudiera ser un corazón, un hígado o un pulmón, pudieran salvar su propia vida. ¿Cómo se evitan esas reacciones de rechazo a los trasplantes, a los injertos? Pues se utilizan o se evitan mediante la utilización de unos fármacos que se llaman fármacos inmunosupresores, que lo que hacen es disminuir la respuesta inmunitaria específica. Están incluidos dentro de estos fármacos lo que serían las ciclosporinas, que son un grupo muy amplio de medicamentos, y además una serie de precauciones previas, como es evitar es decir, el buscar una concordancia adecuada receptor-donante, fundamentalmente o inicialmente siempre con los grupos sanguíneos. El receptor y el donante tienen que tener el mismo sistema AB0 y el sistema RH, y los antígenos de histocompatibilidad, el CMH y el HLA, que dijimos que existían a nivel de las membranas celulares. Bueno, chavales, pues hasta aquí la explicación del tema 15. Damos por terminado, por concluido la explicación de este tema y damos también por concluido la explicación del programa de la asignatura de biología de segundo de bachillerato, que lo hemos explicado en su totalidad a pesar de las circunstancias. Deseo de todo corazón de que estas explicaciones os sirvan para conseguir vuestros objetivos vitales, inicialmente para que os sirvan para sacar la mayor nota posible en selectividad y después de que os sean de utilidad en vuestras carreras profesionales. Pido disculpas si hay alguna persona que piensa que no le he juzgado de manera justa. He intentado hacer lo más justo posible y sobre todo marcarme el objetivo de dejaros todas las puertas abiertas para que cumpláis todos los objetivos en vuestra vida. Nos vemos próximamente ya en algún congreso o en algún evento de tipo científico, de tipo médico. Hasta entonces, que os vaya bien y que tengáis suerte.